Supongo que seguirá entrando gente que esté tratando con un café después del almuerzo de tener un poco de energía como para adentrarnos en temas que en principio parecen muy aburridos, pero que vamos a tratar de darle una impronta de actualidad que los haga un poco más entretenidos y que, bueno, mechemos y entendamos cómo funciona todo esto en la realidad, porque la verdad es que más allá de lo específico del acto administrativo que va a ser a lo que vamos a llegar, em, yo quiero empezar por toda eh, una síntesis del sistema jurídico en el que vivimos, el sistema jurídico, político, institucional en el que vivimos, que les va a dar a entender también un montón de cuestiones que tienen que ver con el día a día, con las noticias que leemos todos los días y con por qué pasan determinadas cosas, por qué hay determinados conflictos, em, porque la realidad es que el acto administrativo al que finalmente vamos a llegar y que va a ser el objeto, si se quiere, final de estas reuniones, se enmarca en un sistema que de entenderlo bien, cómo funciona, es cómo vamos a poder entender mejor su régimen jurídico. Porque si yo les hablo del acto administrativo descolgado de todo el sistema jurídico, es como aprender algo de memoria que no tiene sentido, cuando en realidad lo que hay que tratar de hacer es entender por qué las cosas son como son, ¿no? Em, Así que bueno, desde ya que mi idea es toda pregunta, toda participación, todo comentario es bienvenido, no solamente porque quiero que esto sea lo más ida y vuelta posible, porque ya de por sí hacer estas cosas por Zoom son un plomo a esta altura. Mientras fue la pandemia no nos quedó otra, pero bueno, ahora es una herramienta piola desde el momento en que los que están lejos se pueden sumar, pero convengamos en que genera una distancia que hace que sea un poco como frío esto, ¿no? Así que no solamente lo, admito todo comentario y toda duda y toda pregunta, sino que los invito a que lo hagan, ¿no? Porque de esa manera voy viendo cuáles son las cuestiones que van surgiendo en cuanto a las dudas o a los comentarios o bueno, cómo ven ustedes todo esto de lo que vamos a estar hablando. Em, lo primero es lo primero, ¿no? Y todo sistema jurídico tiene que ver con la historia de un país, con la historia de una región. No tenemos nosotros el mismo régimen jurídico que Chile, que Uruguay, que Brasil, ni que hablar de Europa, de, qué sé yo, Medio Oriente, de China, de Estados Unidos. Cada sistema jurídico es hijo de la historia institucional que ha tenido un país. Y la verdad es que la Argentina tiene una historia institucional bastante complicada desde que, si recuerdan ustedes, del 25 de mayo al 9 de julio no supimos muy bien qué éramos, si nos habíamos independizado o no. Después del 9 de julio, bueno, está bien, nos independizamos de España, pero ¿y qué somos? ¿Y cómo nos gobernamos? ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, de 1816 hasta 1853, que fue nuestra primera constitución, hubo idas y vueltas, proyectos de constituciones que naufragaron, porque la realidad es que este país se hizo medio a los ponchazos, ¿no? Y se hizo desde el interior hacia la unidad, ¿no? Desde las provincias, con un papel muy importante de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires, en tanto en ese momento eran la puerta
de entrada de todo el comercio a través del puerto de Buenos Aires. Y la realidad es que ese factor de poder que tuvo Buenos Aires desde el primer momento lo fue profundizando en el curso de nuestra historia e hizo que tengamos, desde el punto de vista geopolítico, un país muy desequilibrado, ¿no? Con un peso muy importante de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires frente al resto del país que institucionalmente tiene una representación muy interesante, pero desde el punto de vista del poder real, dista mucho de tener poder. Y eso es un poco también lo que explica qué es lo que está pasando hoy en día. Vieron que hoy por hoy, frente a las próximas elecciones, se está configurando los espacios políticos. Por un lado está el gobierno que termina de formar alianzas parciales, porque en algunas provincias sí, en otras provincias no, con el PRO, con lo que quedó del antiguo Cambiemos. Por otro lado, el peronismo, que parece bastante unificado, y apareció una fuerza que no sé si la vieron ustedes, que me parece muy interesante, que le habían puesto primero Fuerza Federal y creo que se llama ahora Provincias Unidas, que son 5 gobernadores del interior, bastante cercanos, si se quiere, en un principio ideológicamente al gobierno, pero que tratan de reivindicar las posturas de las provincias, ¿no? De los intereses provinciales. Y ahí, hasta donde yo recuerdo, estaba el gobernador de Santa Fe, el de Córdoba, el de Chubut, el de Salta, y me está faltando uno, eran 5. Pero bueno, la idea es que veamos por qué seguimos con esta discusión. Y la realidad es que, como les decía, desde 1816, que fue la Declaración de Independencia, la famosa Casa de Tucumán, etcétera, etcétera, hasta 1853 hubo varios proyectos de constitución que naufragaron porque todos establecían un sistema unitario de gobierno. Ustedes recordarán, si no, aunque sea de la primaria o la secundaria, las luchas entre unitarios y federales, ¿no? Respecto de cómo ejercer el poder. Y si yo les digo que Uruguay es un país unitario, ustedes me van a decir, ah, perfecto, pero Uruguay es así de chiquitito. Entonces, es lógico que en un país chico haya un solo nivel de gobierno y que se unifique el poder en un solo centro. Un país tan extenso como la Argentina, en principio es impensable que tenga un solo polo de poder. No obstante eso, vemos que permanentemente seguimos en el tironeo entre lo que ahora se les denomina AMBA, ¿no? Que es Buenos Aires más todo el Gran Buenos Aires, que es el gran centro de poder político, porque es el centro gravitacional desde el punto de vista de la población y por lo tanto de los votos, que es lo que en definitiva importa, ¿no? Frente al resto del país, que es el país productivo, el país que necesita infraestructura, el país que permanentemente reclama a Buenos Aires y que sigue siendo la dinámica de la Argentina, sigue siéndolo. Pero ¿por qué es importante tener esta idea? Porque la Argentina se construye de abajo hacia arriba, es decir, a partir de las provincias se construyó la nación, no se construyó de arriba hacia abajo. Las provincias son las primeras que se forman, históricamente hablando, y son ellas las que finalmente, en 1853, frente al primer proyecto que establece como régimen de gobierno el sistema representativo republicano y federal, es que esa soberanía, es decir, ese poder primigenio que tenía la población en las provincias, ceden una parte de ese poder para crear la nación, para crear el Estado Nacional. ¿Y por qué es esto importante? Porque de ahí vamos a entender la limitación o la delimitación, mejor dicho, de competencias entre el Estado Nacional y los estados provinciales.
Si nosotros entendemos que nacemos en un Estado que tiene como sistema el representativo republicano y federal, y cómo es la delimitación de estas competencias, vamos a entender mejor entonces cómo funciona el sistema desde lo administrativo para finalmente entonces llegar a lo que va a ser nuestro objeto final de estudio. ¿Qué significa representativo republicano y federal? Porque esto es lo más importante. El sistema representativo obviamente significa que la gente, las personas, no deliberan ni gobiernan de forma directa, no somos Atenas, no vamos a la plaza, nos juntamos y deliberamos, sino a través de sus representantes, que son los diputados a nivel nacional, los legisladores a nivel provincial, los concejales a nivel municipal. Obviamente después vamos a tener la representación de las provincias que se da en el Senado. El sistema representativo entonces hace que nosotros no gobernemos directamente, sino a través de gente que supuestamente nos representa. Republicano, esto es un término muy interesante porque muchas veces nos olvidamos del contenido que tiene esta palabra. Y los invito a que me digan cuáles son las características de un sistema republicano, porque esto es muy importante y nos genera más de una pregunta, ¿no? En nuestro sistema. ¿Quién se acuerda de alguna característica de qué es el sistema republicano? ¿Qué implica? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿No se acuerdan de ninguna característica del sistema republicano? Alguna, vamos. Alguna deben recordar. ¿No? Bueno, entonces se los voy a tener que decir yo. El sistema republicano, no se olviden que toda esta filosofía política subyacente nace de la Revolución Francesa, nace de la oposición a un régimen despótico, a un régimen absoluto, que era la de los monarcas absolutos de los países europeos, ¿no? Y específicamente a Luis XVI, así le fue, pobre, ¿no? En definitiva, la necesidad de poner freno o de poner límites al poder es lo que genera toda esta filosofía de la división de poderes de Montesquieu, del contrato social de Rousseau. Alguien había dicho algo de la división de poderes, creo. No alcancé a leerlo bien el mensaje, pero a ver, ¿cómo limitar el poder? Primero, la manera de limitar el poder, la primer gran manera fue la división del poder en tres ramas: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Ese es el primer gran desafío que Montesquieu establece en el espíritu de las leyes y dice, bueno, para limitar el poder, dividámoslo, hagamos que sean diferentes personas las que ejerzan cada una de esas funciones. Y de ahí nace entonces la función legislativa, la función ejecutiva y la función judicial. Que en realidad el poder es uno. El poder es la posibilidad de imponer a los demás determinadas decisiones que tienen que tener una legitimidad democrática. Esa es la base de todo nuestro sistema. Y por lo tanto, la división en estas funciones hace que ya de por sí, a través de las relaciones que se van a dar entre estos tres poderes o tres funciones de gobierno, haya un equilibrio. Fíjense que ahora, el otro día hablando con un colega, decíamos que nos divertía mucho, que por fin muchas de estas cosas que nosotros estudiamos en teoría, las estamos viendo en la práctica. Fíjense cómo el tema de
la sanción de las leyes, la posibilidad del veto por parte del Poder Ejecutivo, la posibilidad de la insistencia por parte del Legislativo. Todo esto era medio letra que estaba en la Constitución, pero nunca se veía en la realidad. Bueno, ahora, al tener tan segmentado el poder y tan enfrentado de alguna manera al Poder Ejecutivo frente al Poder Legislativo, tenemos este juego de funciones y poderes en ese balance de frenos y contrapesos que tiene la Constitución y lo estamos viendo cómo funciona en la realidad, cómo cada uno está ejerciendo la función que tiene para reivindicar su posición política, más allá de que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo. Les hablo desde el punto de vista del funcionamiento del sistema, que no deja de ser muy interesante ver que funciona realmente y ver cuáles son los límites que tiene cada uno de los poderes. Entonces, volviendo, dentro del sistema republicano tenemos por un lado la división de poderes. Por el otro, la periodicidad de los mandatos, que este es un tema muy interesante porque más de uno se lo olvida siempre. No hay más que ver a Gildo Infran en Formosa, que hace, creo que, no sé si 30 años o algo así, que es gobernador ininterrumpidamente, o los intendentes del conurbano, los legisladores de la provincia de Buenos Aires, que quieren tener la posibilidad de ser reelegidos indefinidamente. Y la verdad es que todo esto atenta contra el sistema republicano. ¿Por qué? Porque la realidad es que si nosotros queremos la renovación de los representantes para que los nuevos representantes que ingresan a los órganos de definición de políticas sean lo más cercanos a la gente posible, se necesita gente que esté saliendo permanentemente de, de los clubes, de los barrios, de la sociedad civil, y no, voy a decir una palabra que hoy tiene una connotación con contenido, ¿no? Que es lo de la casta. Pero es cierto que hay un montón de personas que nosotros vemos que van primero en un cargo, después van a otro, después van a otro, y es como que se van cada día separando más de lo que la gente necesita, de lo que la gente requiere. Y la periodicidad de los cargos apuntaba a eso, a que no se generara como una especie de falsa nobleza, donde la gente se perpetuase en lugares, aunque fuesen electivos, sino que hubiese renovación permanente, que las personas cambiaran. Es discutible, lo podemos charlar si quieren, pero es uno de los principios del sistema republicano. Lo mismo la responsabilidad por las decisiones que se toman en los cargos públicos. Eso también es muy importante. ¿Por qué? Porque quien está en un cargo público tiene que ser consciente de que hay decisiones que son estrictamente políticas y que no van a ser revisables, y hay otras que tienen un costado jurídico en donde uno sabe si puede o no puede tomar determinada decisión, y si la toma a sabiendas de que se está contrariando el sistema jurídico, tiene que haber responsabilidad del funcionario. Bueno, lo vemos bastante poco en la Argentina, esperemos que mejore esa performance. En la provincia de Río Negro funciona bastante bien el Tribunal de Cuentas en el sentido de la responsabilidad pecuniaria de agentes y funcionarios que han ocasionado por su conducta perjuicios al erario público, pero bueno, hay casos bastante conocidos de todo nivel que sabemos que muchas veces quedan sin castigo, ¿no? Em, el balance o el sistema de frenos y contrapesos entre los tres poderes va a permitir que el poder legislativo controle al ejecutivo, que el ejecutivo a su vez limite o de alguna manera imponga determinadas políticas
al legislativo, que el judicial pueda asegurarse que tanto uno como el otro cumplen con el ordenamiento jurídico, y ese sistema de frenos y contrapesos es lo que hoy estamos viendo cómo funciona, permite que haya un equilibrio, un balance entre los tres poderes. Finalmente llegamos a la parte que más nos interesa a los fines de esta materia, que es el sistema federal. Representativo, republicano y federal. El sistema federal nace de un concepto que es la autonomía. La autonomía, como su nombre lo indica, autonomía, es poder darse sus propias normas, ¿no? Entonces, partimos de la base de que el país, la nación, es soberana. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay ningún poder superior que pueda imponerle determinadas obligaciones. Por eso siempre se dice que, por ejemplo, el Mercosur sería una pequeña pérdida de soberanía en el sentido de que a ese nivel se acuerdan determinadas políticas que luego son obligatorias dentro del país, de la misma manera que la Unión Europea significó una pérdida de soberanía para cada uno de los países de Europa que están dentro de la Unión. ¿Por qué? Porque desde el Parlamento Europeo, desde la Unión Europea, se definen políticas y medidas que luego son obligatorias para cada uno de los países. Por lo tanto, ahí hay una pérdida de soberanía. La Argentina, salvo alguna que otra cosa muy puntual del Mercosur, sigue siendo un país soberano, es decir, toma decisiones con total libertad respecto de el sistema jurídico, el sistema político, las relaciones internacionales, la voluntad de pertenencia o no a determinados bloques de países o de organismos internacionales o lo que sea. Pero luego, para dentro del país, aparecen como las principales subdivisiones las provincias. Y las provincias son autónomas. Eso quiere decir que pueden darse sus propias instituciones, sus propias constituciones, siempre que respeten los lineamientos generales que tiene la Constitución Nacional. El artículo 5 de la Constitución, que es de la Constitución histórica, les recuerdo lo que dice: cada provincia dictará para sí una constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional, y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal y la educación primaria. Bajo estas condiciones, el gobierno federal garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones. Esto está en la Constitución histórica, por eso, como verán, lo único que se decía era respecto de la educación primaria, y hoy está ampliada la educación secundaria, ¿no? Luego, con la reforma del 94, vamos a ver cómo se amplió esta idea de las competencias provinciales. Pero como decíamos al principio, las provincias crearon a la nación. ¿Eso qué quiere decir? Que la soberanía que en principio estaba en las provincias, porque no existía la nación, fue delegada a esta creación que fue la nación, y por lo tanto parte de estas competencias que en principio eran de las provincias fueron resignadas por las provincias para crear a la nación. Y así surge la competencia federal, es decir, las competencias que va a tener el gobierno nacional o el gobierno federal frente a las provincias. ¿Por qué esto es importante? Porque a la hora de la delimitación de competencias, las competencias del gobierno federal son de interpretación restrictiva. ¿Qué quiere decir? Que tienen que estar expresamente previstas, porque frente a la duda respecto de si una competencia es de la provincia o del gobierno federal, es de la provincia, porque el gobierno federal debe manejarse únicamente
con aquello que expresamente las provincias delegaron en el gobierno federal. ¿Dónde están esas competencias? Están en los artículos de la Constitución, donde están las competencias del Poder Ejecutivo Nacional, del Poder Legislativo Federal, del Congreso, y del Poder Judicial Nacional, empezando por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los tribunales federales inferiores. ¿Cómo se produce esta competencia entonces? En principio, tenemos un gobierno federal único que tiene que reconocer y tiene que respetar las autonomías provinciales. Y al mismo tiempo, actuar como representante, en el sentido de la unidad del país, frente a los demás países. Como sujeto de derecho internacional, no puede estar Río Negro, Buenos Aires, Mendoza o Misiones, sino es la Argentina. Como sujeto de derecho internacional, la Argentina es el responsable a nivel internacional. Esto es importante porque cuando un litigio a nivel internacional, por ejemplo, a nivel CIADI, a nivel Banco Mundial, se genera por culpa, por así decirlo, por responsabilidad de una provincia, el sujeto que debe litigar a nivel internacional y que luego va a ser condenado es la nación, es el país, que luego va a tener que ver de qué manera arregla para que sea la provincia que generó todo el problema la que cumpla con la sentencia, ¿no? Entonces, para entender la delimitación de competencias, en caso de duda, la competencia es provincial. La competencia federal surge expresamente de aquellas competencias que las provincias delegaron, resignaron y entregaron mediante la Constitución Nacional a la nación para que nos represente como país y genere esa unidad entre todas las provincias argentinas. Esto es muy importante porque cuando vayamos a entender de dónde surgen las competencias del gobierno nacional o del gobierno provincial, vamos a ir a buscar en la Constitución Nacional y si la competencia no está expresamente prevista en la Constitución Nacional, entonces es de la provincia y no de la nación. La otra competencia que surge para la nación es la que surge a partir de la interjurisdiccionalidad. Eso quiere decir cuando están involucradas dos o más provincias, una región. Por ejemplo, siempre uso este ejemplo porque me parece bastante gráfico. Si yo quiero tener un permiso de transporte de pasajeros entre Viedma y Buenos Aires, ¿a quién le tendré que pedir, a qué gobierno le tendré que pedir la autorización? ¿A qué gobierno será? Al gobierno nacional. ¿Por qué? Porque voy a salir de una provincia y voy a llegar pasando por otra a una tercera jurisdicción que es Cava, ¿no? La ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, como hay interjurisdiccionalidad, voy a necesitar que ese permiso me lo dé la Secretaría de Transporte de Nación. Si yo quiero un permiso para hacer un servicio a Bariloche, ¿a quién se lo pediré? Y esto tiene dos versiones acá, dos posibilidades. Si voy a ir por la ruta 23, se lo voy a pedir a la Secretaría de Transporte de la provincia, porque no voy a salir de la provincia de Río Negro. Ahora, si voy a ir por el Alto Valle y voy a entrar en Neuquén, y luego de Neuquén voy a bajar a Bariloche, entonces ahí otra vez estoy en la interjurisdiccionalidad. Por lo tanto, ese permiso me lo va a tener que dar el gobierno nacional. Si en cambio yo quiero hacer un
un servicio de transporte acá entre Viedma y el balneario El Cóndor, ¿a quién le tendré que pedir el permiso? Al municipio de Viedma, porque el balneario El Cóndor pertenece al municipio de Viedma. Por lo tanto, no salí del ejido urbano municipal. Entonces, ven cómo esto tiene importancia a la hora de definir lo que desde el punto de vista del derecho administrativo es el ABC. Jurisdicción, competencia, régimen jurídico aplicable. ¿Por qué? Porque cuando yo sé en qué jurisdicción estoy y por lo tanto quién es competente, de ahí saco cuál es el régimen jurídico. Si voy a atenerme a lo que dice una ley nacional, a lo que dice una ley provincial o a lo que dice una ordenanza municipal. Estamos en un sistema que es complicado. El sistema federal es complicado. ¿Por qué? Porque tenemos 3 niveles de gobierno. El nivel nacional, el nivel provincial y el nivel municipal. Y de la correcta delimitación de las competencias de cada uno de esos niveles de gobierno va a surgir si estamos utilizando la norma adecuada y si vamos a presentar la petición, el trámite, lo que sea que querramos hacer ante la autoridad competente. Ustedes vieron que hablamos de siempre autoridad competente. ¿Qué es la competencia? La competencia es la asignación de funciones por parte de la ley. Obviamente, las competencias de los organismos provinciales, la competencia de la ART, ¿de dónde surge? No surge una ley nacional, surge de la ley provincial. La provincia, como autoridad competente para definir su propio sistema tributario, es quien crea la Agencia de Recaudación Tributaria y le establece, le otorga sus competencias. Esas competencias, entonces, son las que establece la ley provincial. Y esas competencias, ¿cómo deben interpretarse? ¿De manera genérica, amplia o de manera restrictiva? Y acá tenemos otro gran principio involucrado, que es el principio de libertad que establece la Constitución Nacional. Vamos a leerlo. El artículo 19, que establece que más allá de la primera parte, que se las leo para que lo recordemos, las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Pero esta es la parte que me interesa a mí. Se los leo como está escrito y después lo pasamos en limpio. Ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. ¿Qué quiere decir esto? Pasado en limpio. Todo lo que no está prohibido está permitido. Para nosotras, las personas, los ciudadanos de nuestro país, todo lo que no nos está prohibido expresamente por la ley, podemos hacerlo. No nos pueden prohibir algo que no está prohibido por la ley, por la sencilla razón de que el principio fundacional que tiene nuestra Constitución es el principio de la libertad de las personas. Nosotros nacemos en un sistema de libertad y solamente mediante la ley nos pueden limitar o restringir esa libertad. Por ejemplo, mediante todos los delitos del Código Penal. Ya sabemos que no podemos matar, que no podemos robar, que no podemos, bueno, dañar a otra persona. Esos son los delitos del Código Penal. Y después tenemos todo lo que son las transgresiones de menor grado, que serían todas las violaciones de normativa administrativa. No presentar una documentación, no sé, violar una declaración jurada, no cumplir con un tributo, bueno, todo ese tipo de cosas que son de un rango menor porque no están en juego los bienes más importantes de las personas, como son
el patrimonio, la libertad, la vida, como son todos los delitos del Código Penal. Las transgresiones administrativas son una especie diferente de violaciones al régimen jurídico que no tienen la entidad o la gravedad que tienen los delitos del Código Penal. Por eso son transgresiones administrativas que se juzgan en instancia administrativa y eventualmente luego tienen control judicial. Frente a este principio de libertad que tenemos las personas, todo lo que no está prohibido está permitido, aparece el principio de competencia para los órganos del Estado. Y en esto es lo mismo para el Estado nacional, el Estado provincial o el Estado municipal. El Estado solamente puede hacer aquello para lo que está expresamente habilitado. Por lo tanto, si no tiene una norma de habilitación, de competencia, y eso es la competencia, la habilitación para obrar, si no tiene una norma de competencia, una norma de habilitación que le permita ejercer esa competencia dentro de los límites que le impone la ley, no puede obrar. Frente a nosotros, que podemos hacer todo aquello que no tenemos prohibido, el Estado solamente puede hacer aquello para lo que está expresamente habilitado, que son las normas de competencia. Por eso es muy importante definir los límites de la competencia que tiene cada órgano estatal, porque solamente eso es lo que puede hacer. Frente entonces a la competencia y a la delimitación dentro del sistema federal de competencias, vamos a tener competencias nacionales, competencias provinciales y competencias municipales. La delimitación, la correcta delimitación de la jurisdicción de la competencia nos va a llevar al régimen jurídico aplicable, porque esa competencia está dada de acuerdo a una norma dictada por el Poder Legislativo de la jurisdicción de que se trate. Tenemos un Poder Legislativo Nacional, que está encarnado en el Congreso de la Nación, diputados y senadores. Tenemos un Congreso provincial, que es la legislatura de Río Negro, que es unicameral, pero que tiene un sistema de doble vuelta que hace que el proyecto de ley debe ser aprobado 2 veces para que sea convertido en ley, salvo cuando va con acuerdo de ministros o la ley de presupuesto. Y tenemos consejos deliberantes de las ciudades principales, las que tienen carta orgánica sobre todo, en donde la legislación municipal es aprobada de acuerdo al reglamento interno, de acuerdo a la constitución interna, que es la Carta Orgánica Municipal, que es la Constitución Municipal. Dentro entonces de esas normas está la habilitación o el otorgamiento de competencias a los órganos ejecutivos para poder llevar adelante las políticas públicas que se establecen en forma genérica en las leyes. En ese sentido, a ustedes les toca en la RT un tema muy, pero muy importante y delicado, como es todo el sistema tributario. Porque el sistema tributario tiene un plus que tiene que ver con algunas limitaciones extra que conlleva el sistema tributario en función de que es nada más ni nada menos que, como yo siempre digo, meterle la mano en el bolsillo a cada uno de los ciudadanos. Entonces hay que tener muchísimo cuidado respecto de la legalidad en cómo se maneja una competencia tan delicada. Si ustedes ven las grandes revoluciones en la historia, por lo pronto el Bill of Rights de la Carta Magna de Gran Bretaña, o lo que fue el inicio de la Revolución Americana, que fue el motín del té, todo eso tuvo que ver con impuestos.
fueron los impuestos los que generaron las grandes revoluciones en la historia. Entonces, vemos que es un tema de por sí muy delicado. De hecho, es uno de los temas que está prohibido para los decretos de necesidad de urgencia. Ustedes a esta altura saben, y si no lo saben se los aclaro, que los decretos de necesidad y urgencia son normas que dicta el Poder Ejecutivo haciendo uso de competencias del Poder Legislativo, supuestamente en virtud de la necesidad y la urgencia que implican no poder esperar a todo el trámite que lleva la aprobación de una ley en el Congreso de la Nación o en la legislatura de Río Negro. Por lo tanto, las constituciones permiten que en casos de necesidad y urgencia, el Poder Ejecutivo tome competencias que son del Poder Legislativo y dicten normas que obviamente van a tener jerarquía de ley, no de decreto del Poder Ejecutivo. Por eso son DNU, decreto de necesidad de urgencia, tomando competencias que son del Poder Legislativo y por lo tanto esos DNU tienen jerarquía de ley. Ahora, ¿qué importancia tiene que tengan jerarquía de ley? Desde el punto de vista de la jerarquía normativa, a partir de la reforma constitucional de 1994, la Constitución, que era la norma más importante, la que estaba al tope de la pirámide normativa, se amplió con los tratados internacionales de derechos humanos, el famoso Pacto de San José de Costa Rica, entre otros tantos pactos que reconocen derechos de los llamados derechos humanos y que vienen a complementar a la Constitución, están en el mismo nivel de la Constitución. Por lo tanto, siempre se habla ahora de bloque de constitucionalidad. Eso implica la Constitución Nacional más los tratados internacionales de derechos humanos. Luego vienen los demás tratados internacionales que no son de derechos humanos, luego vienen las leyes nacionales, luego vienen los decretos reglamentarios y finalmente, bueno, después veremos los actos administrativos porque son puntuales para actos determinados. Cuando el Poder Ejecutivo utiliza la herramienta del DNU, lo que hace es darle más jerarquía a la norma que está dictando. Ahora, la pregunta es, ¿por qué necesita que sea de mayor jerarquía? ¿Por qué necesita el Poder Ejecutivo dictar una norma que tenga la jerarquía de una ley y que no pueda ser un simple decreto del Poder Ejecutivo como normalmente dicta el Poder Ejecutivo? ¿Dónde está la piedra angular del sistema que nos va a determinar cuándo vamos a necesitar una ley y cuándo con un simple decreto del Poder Ejecutivo nos alcanza para definir una situación jurídica determinada? ¿Alguna idea? ¿Para qué se necesita la ley? ¿O cuál es el ámbito de aplicación de la ley? ¿Por qué necesitamos la ley en determinados momentos y en otros con un simple decreto alcanza? La respuesta, por supuesto, va a estar, como siempre, en la Constitución. Y el principio, esta primer parte del artículo 14 de la Constitución, que dice, todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio. Y hace toda una enumeración, ustedes ya lo conocen, pero se los recuerdo algunos. Trabajar y ejercer toda industria lícita, navegar, comerciar, peticionar a las autoridades, entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino, publicar sus ideas por la prensa sin censura previa, usar y disponer de su propiedad, asociarse con fines útiles, profesar libremente su culto, enseñar y aprender. Bueno, todos los derechos que están en la Constitución
consagrados en la Constitución, los derechos, como le decimos nosotros, de raigambre constitucional, solo pueden ser reglamentados, es decir, limitados, por normas que tienen que tener jerarquía de ley. ¿Por qué? Porque las leyes son producto de la soberanía popular. ¿Por qué? Porque son el producto de los representantes del pueblo. Entonces, la Constitución sabiamente dice, si yo voy a reglamentar o si el Estado va a reglamentar la forma en que debe ejercerse un derecho de raigambre constitucional, solamente lo va a poder hacer a partir de una ley, es decir, a partir de la deliberación de toda la población a partir de las instituciones en donde delibera las personas. Sistema representativo. El pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes. Entonces, solamente el pueblo puede ser el que defina los límites dentro de los cuales se puede ejercer un derecho de raigambre constitucional. Si yo de alguna manera voy a limitar o voy a afectar un derecho de raigambre constitucional, la igualdad, la propiedad, la libertad de prensa, la libertad de movimiento, lo que sea, voy a necesitar una ley. Y si no puedo, no quiero utilizar el sistema previsto en la Constitución para la sanción de una ley, el Ejecutivo puede utilizar el DNU, el decreto de necesidad de urgencia, como una manera de dictar una norma que va a tener rango de ley, jerarquía de ley, aunque sea dictada por el Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque el Poder Legislativo luego puede revisar ese DNU y definir si lo ratifica, si lo deja sin efecto o incluso si lo modifica. ¿Por qué? Porque es sustancia legislativa. Con lo cual, puede ser el mismo Congreso o la misma legislatura provincial en Río Negro, si la norma es provincial, que diga, bueno, estamos todos de acuerdo, pero hay algunas cosas que queremos modificar. Hay una diferencia de tratamiento con respecto a estos DNU. A nivel federal, el decreto de necesidad de urgencia siempre va a seguir siendo un decreto de necesidad de urgencia. Y si ustedes buscan en un buscador jurídico tipo Infoleg o el SAIJ o cualquiera de los buscadores que hay, un decreto de necesidad de urgencia, por ejemplo, el más famoso de ahora de la era Milei es el 70, el primero grande que sacó al principio. Si ustedes lo buscan, va a ser DNU 70, evidentemente. La provincia de Río Negro, por disposición de la Constitución provincial, establece que cuando el Poder Ejecutivo dicta un decreto de necesidad de urgencia, que lo tiene que hacer de la misma manera que a nivel nacional, con acuerdo general de ministros, eso quiere decir que todos los ministros del gabinete tienen que firmar, pero en la Constitución provincial se incorpora la necesidad de la firma del vicegobernador en su carácter de presidente de la legislatura y del fiscal de Estado. Es decir, se agregan requisitos para el DNU que implican el estar de acuerdo entre el titular del Ejecutivo y el titular del Legislativo, en el caso del vicegobernador, que es el titular del Poder Legislativo, además de el reemplazo del titular del Poder Ejecutivo, y el fiscal de Estado, lo que le da un viso de revisión de legalidad de la norma que se va a sancionar. Ese decreto de necesidad de urgencia es remitido a la legislatura y si la legislatura en el plazo de 90 días no lo trató expresamente para confirmarlo o para dejarlo sin efecto o para revisarlo, modificarlo, lo que sea, si no lo trató,
automáticamente queda convertido en ley. ¿Eso qué quiere decir? Que se le da nomenclatura de ley. Si ustedes van a ver la ley número no sé cuánto, van al digesto jurídico en la página de legislatura, se meten en el digesto jurídico y buscan una determinada ley, y es ley número no sé cuánto, y se ponen a ver los antecedentes, pueden encontrar perfectamente que es un decreto de necesidad de urgencia, que fue el decreto de necesidad de urgencia número 4 del 2017, y que, transcurridos los 90 días, no tratado por la legislatura, quedó convertido en la ley número 4225. Ejemplo, todo eso, ¿no? No es real. Me refiero a que si ustedes ven muchas de las leyes que tenemos en Río Negro, van a encontrar que en realidad son decretos de necesidad de urgencia, es decir, son normas que fueron emitidas por el Poder Ejecutivo en uso de facultades legislativas por necesidad de urgencia y que quedaron convertidas en ley porque la legislatura no las trató en el plazo de 90 días. Una consulta, en Río Negro, ¿en qué años se empezaron a utilizar esta modalidad de decretación de necesidad de urgencia? La disposición Sí. del tratamiento de los DNU está en la Constitución del 87, que establece específicamente el tratamiento que van a tener estos DNU y cómo van a quedar convertidos automáticamente en ley. Esta disposición antes no estaba en la Constitución vieja y que se entendió que resultaba útil al sistema que si la legislatura, teniendo la posibilidad de definir o de expedirse en 90 días, no lo hacía, era evidente que había como una especie de acuerdo tácito a lo que el Poder Ejecutivo había definido en esa norma. Por eso es que se buscó la practicidad de decir, bueno, en vez de que siga siendo eternamente un DNU como es a nivel nacional, que quede convertido en ley. De facto quedó convertido en ley, porque si la legislatura nada dijo, tuvo 90 días, nadie pidió una sesión para su tratamiento ni nada por el estilo, automáticamente queda convertido en ley. Eso lo establece en la última versión de Reforma la constitucional. Constitución, la última reforma constitucional, que es anterior a la del 94. Sí, sí, Por sí, eso, a la en el nacional. 94, claro, el constituyente nacional no entendió que eso fuera, qué sé yo, capaz que ni lo previeron, ni lo estudiaron, Ni ¿no? lo Como, estudiaron, sí. Sí, porque generalmente en las leyes tenés como un detalle del debate, de sí, si vos empezás a indagar un poco cómo se sí. trataron la ley, hay Muchas cierto veces debate, podés hay sacar, aporte de los legisladores, claro, los diarios de más que no sesiones, todas no todas son unánimes, digamos, no es por totalmente, quórum, entonces tenés como exacto. distintas posturas al momento de tratar determinada Sí, ley. ujú, sí, tal cual. Y la verdad es que cuando es un decreto de necesidad de urgencia, como todos los decretos, cualquiera que ustedes hayan visto, tiene todo lo que se llaman los considerandos, que es toda una exposición de motivos de por qué se toma esa decisión. Y eso es muy útil a los efectos de la interpretación luego de la norma, ¿no? Porque entender por qué se toma esa decisión, cuáles fueron los fundamentos, permiten hacer una aplicación más razonable, más ajustada a lo buscado por el legislador. Cuando vos ves una ley, la ley que tiene como origen el poder legislativo, salvo que te vayas a buscar el proyecto que presentó el legislador en su momento y que vayas a ver la exposición de motivos, la realidad es que la ley no tiene toda esta parte de lo que se busca. Por eso cuando se habla de métodos de interpretación y se habla de la voluntad del legislador, eso es bastante complicado, porque ¿cómo sabes cuál es la voluntad del legislador?
Si no Eso tenés por ahí ni siquiera. surge en el decreto reglamentario, quizá, de esa ley. Está bien, pero en el decreto reglamentario no deja de ser la aplicación o el llenar los detalles de la ley por parte del Ejecutivo frente a una ley que emana del Legislativo. Y el Sí. Legislativo no siempre tenía la misma visión que el Ejecutivo. El Ejecutivo, a la hora de aplicar la ley, puede hacer una interpretación diferente. Bueno, así funciona nuestro sistema. Yo siempre digo que sería muy interesante cuando vos vas a ver el origen, por así decirlo, de una ley. Es interesante ir a ver el proyecto que se presentó, quién lo presentó. Muchas veces son proyectos del Ejecutivo. No nos olvidemos que el Poder Ejecutivo también puede presentar proyectos de ley. Más allá del DNU, que es como sancionar una ley en el momento, está el proyecto que parte del Ejecutivo, que es, hay un interés en determinado aspecto, ¿no? En determinada eh, normativa. Entonces el Ejecutivo envía un proyecto al Legislativo, el Legislativo lo debate como si su origen hubiese sido el de cualquier legislador o un grupo de legisladores, le hace modificaciones, lo trata en comisiones, lo somete al sistema de doble vuelta, porque en la legislatura provincial tenemos doble vuelta, y luego lo sanciona. Esto se ve mucho con normas que son, por ejemplo, de creación de entes o de normas específicas de tratamiento de determinados temas, o por ejemplo, como son los proyectos que vienen en realidad por parte del Poder Judicial, todos los códigos de procedimiento, todo eso surgen como iniciativa del Poder Judicial y los someten a deliberación del Poder Legislativo, porque es el que tiene la competencia para sancionarlos con fuerza de ley, pero la iniciativa puede estar tanto en el propio Poder Legislativo como en el Poder Ejecutivo o en el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque todo aquel que está actuando o desenvolviendo una parte del poder puede detectar necesidades de modificación, de ampliación, de sustitución o de lo que sea de determinado régimen jurídico y proponerlo al Poder Legislativo. Una cosa es la iniciativa o el poder de iniciativa y otra cosa es la competencia de el dictado de la ley que le corresponde al Poder Legislativo y excepcionalmente al Poder Ejecutivo con control por parte del Poder Legislativo. Que nosotros veamos cómo funciona en la realidad y digamos, bueno, el Poder Legislativo es funcional o no a los DNU del Poder Ejecutivo. Durante años de años el Poder Ejecutivo dictaba un DNU y el Poder Legislativo jamás decía ni mu. Sin embargo, ahora, con Poder Ejecutivo y Poder Legislativo en cierta tensión, vemos cómo está funcionando el veto, cómo está funcionando la posibilidad de la insistencia del Poder Legislativo respecto de la ley sancionada, que luego fue vetada por el Poder Ejecutivo. Y esto es muy interesante, porque nos va marcando cómo cada poder ejerce sus competencias específicas que están definidas en la Constitución, pero que rara vez se veía porque por ahí, al haber mismo signo político entre el Poder Ejecutivo y la mayoría del Poder Legislativo, estas cosas no se daban. Hoy por hoy tenemos un Ejecutivo que no tiene mayoría en el Legislativo, y entonces el Legislativo por ahí dicta normas que no son del agrado del Poder Ejecutivo, entonces ejerce el poder del veto. Pero frente al poder del veto del Ejecutivo aparece la posibilidad de la insistencia por parte del Legislativo, para lo que necesita una mayoría agravada de 2/3. Entonces hay que ver si consigue los 2/3 o no consigue los 2/3. Pero es muy interesante porque es cómo debe funcionar el sistema.
y definir entonces cuáles son las competencias específicas de cada uno de los poderes, ¿no? Bueno, volviendo entonces al tema de las competencias, quiero que quede bien en claro los conceptos de competencias delegadas y competencias retenidas. ¿Por qué? Porque de acá vamos a partir entonces para entender cómo funciona el sistema jurídico nacional y el sistema jurídico provincial. Las competencias delegadas son aquellas competencias que en principio eran de las provincias y que a la hora de la sanción de la Constitución Nacional y de la creación de la nación argentina, posterior a las provincias delegaron en la nación, es decir, se sacaron o cedieron voluntariamente para que la nación tuviese competencias propias. ¿Cuáles son básicamente hoy esas competencias? La representación de la nación ante el mundo, la posibilidad de acuñar moneda, las relaciones exteriores, la defensa nacional, qué sé yo. Bueno, todas esas que tienen que ver en la competencia de la nación como unidad de todas las provincias, todas esas son las competencias que van a encontrar en el artículo 75, que son las competencias del Congreso, en la Constitución Nacional, luego en el artículo 99 y el 100, que son las competencias del presidente y del jefe de gabinete, que hoy tienen separadas las competencias ejecutivas, pero que entre los dos tienen las competencias del Poder Ejecutivo Nacional, y luego las competencias del artículo 116 y siguientes, que son las atribuciones del Poder Judicial Federal. Y acá es donde por ahí se ve más clara estas diferencias de competencia. Si ustedes van a la justicia federal rápidamente trata de sacarse de encima, como quien dice, todas las cuestiones que no son estrictamente de competencia federal. Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con daños y perjuicios, en su momento se decía que si había un accidente, supónganse, en cualquier lugar de competencia federal, por ejemplo, en un aeropuerto, que es de competencia federal, o en un puerto, o en la Universidad Nacional de Río Negro, sin ir más lejos, porque es un predio nacional. Todo lo que hace a la persona gobierno nacional, inmediatamente desencadena la competencia federal. Y si yo le digo, ¿dónde está presente el gobierno federal? Por ejemplo, en Viedma. ¿Qué me dicen? En la persona Estado Nacional, ¿en dónde la encuentran? ¿Dónde está? No está la ANSES, no está AFIP, o bueno, ARCA ahora, no está Prefectura, no está Policía Federal, no está Migraciones, no está, qué sé yo, un montón de organismos federales que tienen delegaciones. Bueno, todas esas delegaciones, no está la Universidad Nacional de Río Negro, no está la Universidad Nacional de Comahue. Todas esas organizaciones que son del Estado Nacional desencadenan la competencia federal. Si ustedes van a ANSES o a FIP o cualquiera de esos organismos nacionales, ¿qué van a encontrar adentro como custodia? A la Policía Federal. No van a encontrar a la Policía de la Provincia de Río Negro. Van a encontrar a la Policía Federal. Porque son organismos del Estado Nacional que tienen delegaciones en las ciudades más importantes del interior y sobre todo en las capitales, pero la realidad es que son personas, pertenecen a la persona Estado Nacional. En algunos casos a la administración central y otros a la administración descentralizada. En ese sentido también es importante, y esto rápidamente lo vamos a ver, la diferenciación entre administración central y descentralizada en función de que la ART en Río Negro es
o pertenece a la administración descentralizada, ¿sí? Porque ¿qué figura jurídica tiene la ART? ¿Y por qué digo que pertenece a la administración descentralizada? Porque es autárquica. Porque es autárquica, exactamente. Le dieron, siempre me quejo del nombre que le pusieron, Agencia de Recaudación Tributaria. No sé por qué usaron el nombre agencia. Primero porque cada vez que digo ART, todo el mundo cree que son la RT de laboral, ¿no? La administradora de riesgo de trabajo. Tengo que hacer la salvedad y siempre le sigo diciendo rentas porque es más fácil para mí decir rentas. Pero la realidad es que es un ente autárquico. Como ente autárquico, ¿cuál es la característica de todos los entes autárquicos? Que la RT, digamos, está en la misma posición que, por ejemplo, no sé, el DPA, el IPROS, tantos entes autárquicos que tiene la provincia de Río Negro. ¿Cuál es la característica que tiene un ente autárquico? Y no sé, libertad financiera. Tiene el manejo de sus propios recursos, que eso es muy importante, y al mismo tiempo tiene personalidad jurídica propia. Eso quiere decir que no es parte de la administración central, ni requiere de autorización de un ministro, del gobernador, quien sea, sino que se mueve por sí misma y puede definir todo lo que concierne a su propio manejo. Por eso es un ente autárquico bajo el nombre de Agencia de Recaudación Tributaria. Pero desde el punto de vista jurídico, su naturaleza jurídica es la de ente autárquico. Antes que me olvide, porque quería llegar a esto y no lo alcancé a decir, con respecto al tema de los DNU. Los DNU tienen una regulación constitucional que es la que les permite a los poderes ejecutivos utilizar estas competencias de manera extraordinaria para dictar normas que van a tener jerarquía de ley, pero tienen limitaciones o prohibiciones. Hay materias sobre las que no puede versar un DNU, sobre lo que es indispensable que la norma sea una ley formal del Congreso, es decir, del Congreso o de la legislatura en el caso rionegrino, es decir, donde no se puede usar el DNU. ¿Y cuáles son esas materias? Que eso es muy importante. ¿Cuáles son esas materias? ¿Quién lo determina eso? La Constitución, nada menos. Al Em, tratar el tema, será que vamos a buscar el artículo. Está en el 99. Ya que me acuerdo el inciso. Acá está en el 99, inciso 3, está la facultad del presidente de la Nación de emitir estas normas. Acá dice, por ejemplo, vamos a leerlo. Artículo 99. El presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones. Inciso 3. Participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace públicas. Hasta ahí vamos bien. El Poder Ejecutivo no podrá, en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Y uno dice, wow, hasta acá vamos bárbaro, es imposible. Pero después de la prohibición, abre la puerta de las excepciones y dice,
solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes y no se trate de normas que regulen, y acá están las exclusiones, fíjense cómo lo dice, y no se trate de normas que regulen materia penal, es decir, la definición de los delitos, tributaria, acá es donde quería llegar, tributaria, electoral o del régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad o urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros, que deberán refrendarlos conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros. Y después dispone todo el tratamiento para remitirlo al Congreso, etcétera, etcétera. Pero lo que quería dejar bien en claro acá es que la materia tributaria, porque esto es muy importante que ustedes lo sepan y lo tengan en claro, la materia tributaria está vedada, prohibida al DNU. La materia tributaria debe, no solamente que debe ser aprobada por norma, por ley formal del Congreso o de la legislatura, sino que en el caso del Congreso, que tiene las dos cámaras, diputados y senadores, y ustedes saben que los senadores representan a las provincias y los diputados representan directamente a los ciudadanos, la cámara de origen de la ley, es decir, donde debe presentarse el proyecto, es en diputados. No puede presentarse en el Senado. Más allá de que después el proyecto sea estudiado y aprobado por el Senado, la cuestión es que cualquier proyecto que tenga que ver con tributos, con impuestos, tiene que ser o tiene que tener origen en la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque es la Cámara que representa directamente al pueblo. Esas limitaciones que impone la Constitución, las impone por una cuestión justamente, hasta les diría que histórica, que tiene que ver con la importancia que tienen los tributos, los impuestos, para cualquier ciudadano. Es la definición de qué es lo que es obligatorio que tengamos que pagar y que si no pagamos nos puedan ejecutar para quitarnos de nuestro patrimonio esas sumas que corresponden por impuestos. Entonces, como ven, el tema tributario es un tema que es terriblemente sensible y que hace a que tenga disposiciones específicas en la Constitución respecto de cuáles son las normas que habilitan la potestad tributaria y el cuidado que hay que tener a la hora de definir un tributo. Tiene que ser impuesto por una ley, impuesto en el sentido de imposición, ¿no? Por una ley formal del Congreso que debe tener origen en la Cámara de Diputados. Obviamente, a nivel provincial, como nosotros tenemos una legislatura unicameral, el proyecto tributario puede surgir de cualquier legislador o puede surgir, como pasa todos los años, del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo propone al Poder Legislativo los tributos a recaudar o puede proponer modificaciones a cualquier legislación tributaria. Tengan en cuenta que el presupuesto, norma fundamental de funcionamiento del Estado, la ley de presupuesto, se discute y se sanciona por, en el caso provincial, la legislatura, sobre la base de un proyecto que remite el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo remite ese proyecto antes de fin de año para que antes de fin de año también la legislatura lo pueda estudiar y sancionar para que pueda tener vigencia a partir del 1 de enero del año siguiente. ¿Y por qué envía el proyecto al Poder Ejecutivo? Porque el Poder Ejecutivo es el que define políticas públicas de gasto de acuerdo a
su propia definición o su propia impronta a nivel de gobierno, no ya de Estado, sino de gobierno. El gobierno de este gobernador quiere poner el énfasis en estas políticas. Entonces presenta un proyecto que prioriza el gasto en estos sectores que son los que más le interesan a este gobierno. Luego el legislativo estará de acuerdo, no estará de acuerdo, cambiará las prioridades de las partidas, pero en definitiva, en el presupuesto no es solamente un proyecto de gasto, sino que el proyecto de presupuesto es un proyecto de recursos primero y de gastos después. Y en los recursos es donde ingresan ustedes. Es decir, los recursos que preveo que voy a tener es en gran parte gracias a los impuestos. Después voy a tener coparticipación, voy a tener regalías, voy a tener crédito público, voy a tener otro montón de fuentes, pero la principal fuente de generación de los recursos son los impuestos. A partir de que yo recaude efectivamente lo que creo que voy a recaudar, que reciba de coparticipación lo que estimo que voy a recibir, que genere o que reciba como regalías hidrocarburíferas, hidroeléctricas, etcétera, lo que calculo que voy a recibir, voy a poder gastar. Porque yo creo que van a entrar 100 y voy a gastar 100. Presupuesto equilibrado. Calculo que van a entrar 100 y voy a gastar 98. Presupuesto superavitario. Calculo que van a entrar 100 y voy a gastar 110. Presupuesto deficitario. Voy a tener que prever de qué manera voy a poder sufragar esos gastos que seguramente van a ser a partir de crédito. Crédito de organismos internacionales, emisión de bonos, un montón de herramientas de crédito que tiene el Estado. Pero en definitiva, ustedes, como ven, están en un lugar del Estado que tiene reglas muy específicas que son más cuidadas que en otros ámbitos del Estado por la sensibilidad que tienen para el ciudadano común todo lo que tiene que ver con la materia tributaria. Por eso es muy importante tener en cuenta los recursos, las normas que habilitan a la percepción de esos recursos y bueno, y cómo vamos a ir generando esas normas cuando sean específicas para una persona determinada, que eso va a ser cuando lleguemos finalmente al acto administrativo. Bueno, cortamos por acá ahora porque ya llegamos al horario, retomaremos el jueves. La idea es, fíjense, todas las dudas que se les vayan generando, todo lo que les parezca que podamos discutir, charlar, definir, porque más allá de lo específico que es esta capacitación para que ustedes tengan por ahí un poco más en claro cómo funciona todo el sistema del acto administrativo, esto también es repasar un poco el sistema en el que vivimos y ver sus fortalezas, sus debilidades, las ventajas, las desventajas, cómo cada uno de los poderes funciona, cada una de las jurisdicciones. Y esto es útil para nuestra vida diaria, para lo que está pasando en el día a día, ¿no? Y bueno, siempre digo, la Argentina da para todo y nos da ejemplos todos los días de todas estas cosas y de cómo funcionan coordinadamente o chocando, ¿no? Porque siempre están las dos posibilidades. Bueno, nos vemos el jueves entonces y vayan viendo todo lo que quieran que les resulte interesante para que discutamos. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Chao.